Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a las jornadas preparatorias de las 26ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil que se van a llevar a cabo en la Universidad Nacional de La Plata este año. Con tal motivo, en el día de hoy se van a referir a cuestiones de la Comisión de Derecho de Familia, los profesores titulares de Derecho de Familia y Sucesiones que me acompañan en el estrado. En primer lugar, el doctor Jorge Orbere Delgado va a hacer uso de la palabra. Seguidamente lo hará el doctor Osvaldo Pitró y por último la doctora Graciela Medina. Los tres profesores titulares de esta casa no necesitan mayor presentación, tienen sobrados méritos y son profesores titulares por concurso, de manera que es un honor poder compartir con ellos este estrado. Las jornadas nacionales de derecho civil son el ámbito natural donde se discuten entre los profesores de derecho civil distintos temas de esas comisiones, y creo que esta reunión es propicia para poder intercambiar ideas, formular interrogantes y pensar un poco antes de que se lleven a cabo estas jornadas nacionales. Así que lo voy a dejar en uso de la palabra al doctor Orbere Delgado. Voy a pasar acá a la trilla, si me queda más cómodo parado. Y voy a presentar yo por mi parte al doctor Luis Ugarte, que no se presentó personalmente, pero creo que es un mérito y un honor que esté acá con nosotros, también es profesor titular, que ha tenido el gusto de presentarnos, ¿no? Y le agradezco mucho, doctor, y es un placer estar con amigos, porque fundamentalmente estas reuniones, más allá de poder ofrecerles a todos ustedes 15 minutos, doctor. El doctor vaya con el... Voy a tratar en 15 minutos de formular algunas ideas respecto a estos temas. Voy a, de alguna manera, contrariando, quizás enoje la doctora Medina, pero voy a decir de qué vamos a tratar cada uno de nosotros. Yo voy a tocar el tema de alimento entre cónyuges, la obligación emergente de la unión convivencial, y por último, en mi caso, trataré de decir algunas cosas en relación a los efectos de producir el vínculo parental en relación a los alimentos. El doctor Pitró va a expresar también algunas ideas en este tiempo que vamos a tener breve de alimentos emergentes de la responsabilidad parental. Y por último, la doctora Graciela Medina va a tratar las compensaciones o las asignaciones compensatorias, la compensación económica. Todos estos temas van a ser producto del análisis en estas jornadas de Derecho Civil, que son las 26 Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que se van a celebrar el 27, 28 y 29 de septiembre en La Plata. Y estas jornadas preparatorias son de alguna manera una introducción para que se pueda reflexionar y se pueda debatir respecto a estos temas de familia, y mañana ya será la presentación respecto a los temas de la Comisión de Derecho Sucesorio. Es realmente un desafío tratar en estas jornadas preparatorias y las jornadas nacionales de Derecho Civil, estas 26 jornadas nacionales de Derecho Civil, dentro de una nueva forma de hacer política en la Argentina, una política legislativa totalmente distinta a la que estábamos acostumbrados los que operamos o los que pretendemos trabajar en el marco jurídico.
en un cambio no de paradigma, sino mucho más allá, un cambio de cultura, puesto que este código civil y comercial, este código unificado, a mi entender es un código de transición, es un código donde la incorporación de un plexo normativo superior, ya no solamente el esquema de la Constitución, sino un esquema convencional, ha modificado y ha provocado un tránsito de una manera autocomplaciente que teníamos nosotros, los abogados, los juristas, los jueces, la actora de jueza de cámara, de resolver dentro del marco del derecho las cuestiones que se nos planteaban en cuanto a la aplicación y la interpretación del derecho, puesto que venimos de un código fundamentalmente de reglas. Nosotros le hacíamos una pregunta al Código Civil y el Código Civil nos respondía por sí o por no. En realidad, en un marco de un formalismo y un positivismo que de alguna manera ya Nino cuestionó frente a la indeterminación radical del derecho, y que estamos transitando en esta incorporación de los derechos humanos, de los tratados internacionales en cuanto a la interpretación y a la aplicación, y que esa forma de decir el derecho va a estar imbuida por estos tratados de derechos humanos, de los valores y principios enmarcados en esto. Y pasamos de este código de reglas, donde teníamos una manera de hacer política en la Argentina, de alguna manera autocomplaciente, a un código de estándares y principios jurídicos donde se incorpora enunciados de construcción moral en una técnica de coordinación comunitaria. Esto está incorporado. ¿Y por qué le digo que es un código de transición? Porque estos estándares jurídicos, que muchos de los cuales vamos a tener que mencionar en estos derechos que vamos a tratar, este esquema de estándares jurídicos son suficientemente vagos que realmente merecen la atención. Y cuando los jueces tienen que interpretar y aplicar, tienen que establecer, conforme a este artículo 3 del Código Civil y Comercial, una sentencia, una tesis decisional razonablemente fundada o suficientemente fundada. A mí me toca, para no profundizar, porque hay muchas más cosas que decir en este código de estándares, donde tampoco tenemos presente cuando comienza la tensión entre el convencionalismo y la ley y la norma, y estas cuestiones que vamos a tratar todavía no está resuelto definitivamente, ni creo que se pueda, y la incorporación de los esquemas que hacen al progreso, a la bioética, al avance constante de la biociencia y la biotecnología, nos dice que este código tendrá que reformularse constantemente en una dinamis profunda. Cuando se reguló los efectos del matrimonio, una de las cosas que tuvo que modificarse o que tuvo que adecuarse es los efectos personales del matrimonio, los deberes, derechos personales del matrimonio. En esta conformación, como como un compromiso entre los cónyuges para un desarrollo de una vida en común, ¿sustentado en qué? Sustentado en la convivencia, en la cooperación y el deber moral de fidelidad. Creo que la única cuestión que en realidad tenemos que sustentar esta vida en común, como proyecto y como desarrollo, que tiene fundamentalmente en este artículo que les menciono, el 431, tiene como punto fundamental y como cuestión más concreta, creo, el deber de asistencia, dentro de lo que es el esquema de los efectos personales o los derechos y deberes personales. El deber de asistencia, como significado, entraña una serie de elementos. Este es un estándar que ya venía, inclusive en la doctrina, ya venía impuesto en el Código Civil de Vélez, como este deber de asistencia, que el significado tiene un contenido más bien dual, un contenido de tipo, diríamos, moral, espiritual, emocional,
donde el comportamiento de los cónyuges debe estar sustentado en un respeto recíproco, en la ayuda mutua, en el sostenimiento, en el momento de felicidad y en el momento de tristeza, en el sufrimiento, en el dolor. Significa fundamentalmente el comportamiento emocional desde una pauta moral y amorosa respecto del otro cónyuge. Y este contenido que estamos viendo desde un punto de vista diríamos espiritual o moral, también tiene su correlato, que es el contenido material. Y el contenido material se expresa indudablemente en los alimentos. En los alimentos. Claro, nosotros estamos atravesando, como les decía, en un cambio de cultura jurídica donde el matrimonio sufrió una modificación fundamental. ¿Por qué? Porque los efectos personales no implican ningún tipo de sanción respecto a la ruptura del vínculo matrimonial. El incumplimiento de alguno de estos deberes y derechos personales no tiene como correlato una subjetivación en cuanto a la antijuridicidad que esto puede provocar, más allá de la exigencia y la obligatoriedad frente al incumplimiento. Claro también que este tránsito que teníamos desde esta situación causada subjetivamente en cuanto al reproche que el Código Civil, desde la ley de matrimonio civil del año 1988 a 2386, creo, ya hace tanto tiempo que no la mencionamos que por ahí el numerito ya se nos olvida. Este tránsito implica que este tipo de derechos-deberes, asistencia, en esta cuestión moral y en esta cuestión material que se traslada o que se visualiza respecto al alimento, tiene una especificación o está específicamente tratado en estos artículos 431, 432, 433 y 434. Como primera cuestión, de alguna manera, para darle alguna cuestión, una impronta de incorporación o novedosa dentro del Código Civil y Comercial, es que se incluye 3 supuestos, 2 que ya existían en el Código Civil de Vélez y uno que se incorpora fundamentalmente y se reglamenta, se regula. El deber material, esta obligación material que está expresa a través de los alimentos entre cónyuges, está determinado dentro de la convivencia o dentro de la vida en común, diríamos, porque puede surgir que 2 cónyuges no vivan bajo un mismo techo, aunque el código refiere específicamente, no voy a entrar en estas apreciaciones, refiere cuando existe vida conyugal o cuando existe todavía la vigencia de ese matrimonio, plenamente, cuando viven unidos. Segundo esquema que incorpora el código en el artículo 432 es la situación de la separación de hecho. Esto era una cuestión discutida, si la separación de hecho mantenía la obligación alimentaria, que fue incorporada y específicamente establece el Código Civil y Comercial, y establece las pautas para que esto sea procedente en el artículo 432. También establece, quizás en un defecto de técnica legislativa, establece la posibilidad de los alimentos post-divorcio. Un cuestionamiento, diríamos, de técnica legislativa, porque en lugar de esta incorporación como un deber alimentario respecto luego de la ruptura, o deber post-divorcio, tendría que estar dentro de lo que son los efectos del divorcio y no en los efectos del matrimonio. Pero bueno, está acá, está en el 432 y dice que también existe deber alimentario con posterioridad al divorcio, solo se deben los supuestos previstos, establecidos taxativamente en el Código Civil, en los 2 supuestos que prevé el 434. También tenemos que hacer referencia que se prevé esta obligación alimentaria post-divorcio por vía convencional.
Esto se prevé por vía convencional en función a las pautas o al convenio regulador del 439, donde los cónyuges pueden ofrecer o pueden establecer en beneficio del otro una cuota alimentaria. Es decir, que existen 3 instancias que requiere esta obligación alimentaria respecto al matrimonio, durante la vida en común, durante la separación de hecho, una vez están separados de hecho, y post-divorcio. Establece el código de una manera enunciativa, no taxativa, en el artículo 433, las pautas para la procedencia o no de esta obligación alimentaria. Claro, estas mismas pautas serán tenidas en cuenta respecto a algún reclamo que podría suscitarse excepcionalmente en relación a la posibilidad de exigir alimentos durante la vida conyugal. Claro, esto es excepcional. Nosotros teníamos presente que los alimentos emergentes del vínculo matrimonial y en relación a la vida conyugal, la obligación era en función a la condición de fortuna de cada uno de los cónyuges o de aquel que se veía obligado, que era requerido para cumplir con la cuota alimentaria. El artículo 433 de alguna manera modifica este criterio y establece pautas de alguna manera orientativas. Establece pautas como, por ejemplo, tendrá que establecerse, esto incorporado por la jurisprudencia, el trabajo dentro del hogar. Esto fue incorporado como un elemento a tener en consideración en relación al momento en que el juez decida fijar un quantum, es decir, el trabajo de aquel cónyuge que tenga bajo sus espaldas o sobre sus espaldas el cuidado o el trabajo en el hogar y el cuidado de los hijos, también tendrá que tenerse en cuenta, y el juez tendrá que tener en cuenta en algunas expresiones jurisprudenciales en relación también a su dedicación, al horario de dedicación, a la dedicación respecto de los hijos, inclusive la edad de los hijos, puesto que si los hijos son menores, están en la infancia, va a tener mayor dedicación que aquellos que han llegado a la adolescencia, puesto que en ese caso podría tener mayor tiempo, mayor posibilidades de tener una ocupación o una actividad productiva. También deberá tener en cuenta el juez la edad y el estado de salud de ambos cónyuges. Esto no merece ningún tipo más allá de la significancia, de la posibilidad del trabajo o la dedicación respecto a una persona, a un cónyuge joven, o con un estado de salud plena, o un estado deteriorado. Estas son consideraciones también a tener en cuenta por parte de la jurisprudencia. La capacidad laboral, esto es importante. Esta capacidad laboral que se tiene que traducir respecto a que uno de los cónyuges o aquel que requiere es profesional, tiene un oficio, tiene una tecnicatura, el acceso al trabajo de esta persona, esto también son consideraciones. En la colaboración del cónyuge en las actividades mercantiles, industriales, profesionales o en cualquier otra actividad. Esto sigo manifestando como enunciados, y estos enunciados dentro de un esquema que puede ser mayor. Inclusive hay cuestionamientos en su momento en el Código Bertolini manifestaba por qué no se incluyen también las actividades agrarias, la colaboración del cónyuge en la actividad agraria. Por supuesto que también el juez tendrá en cuenta cualquier tipo de colaboración. La atribución judicial o fáctica de la vivienda personal. Claro, ¿qué es atribuir fácticamente? O sea, que decir, bueno, quédate de vivir, no hay una atribución fáctica, poner una atribución de hecho, la atribución solo transita desde el punto de vista judicial. Estas son cuestiones para aclarar estos enunciados. El carácter ganancial o propio de un tercero del inmueble, sede del hogar o sede de la vivienda. En caso de ser arrendado, quién es que solventa ese canon, el alquiler, quién lo abona, también es una cuestión para tener en cuenta. Si los cónyuges conviven, el tiempo de convivencia. Esta cuestión temporal llama la atención. En realidad, lo que uno tiene que ver es la necesidad del otro frente al incumplimiento. En realidad, la temporalidad, ya van a ver ustedes,
que en las cuestiones post-divorcio también se maneja un tema temporal, donde la obligación alimentaria no puede, regulada en el quantum por parte del juez, no debe exceder el tiempo máximo del matrimonio. También es una cuestión también discutible. El último punto es la situación patrimonial de ambos cónyuges durante la convivencia, durante la separación de hechos. Esta situación patrimonial, porque puede ser que uno de los cónyuges, y esto se ha tratado en la jurisprudencia, uno de los cónyuges haya tenido una menor capacidad productiva por su dedicación, como dijimos, al hogar, a los hijos, o esto le ha provocado, inclusive yo he tenido casos donde se han prestado recíprocamente los cónyuges y el otro tenía obligación a devolver, pero no tenía capacidad productiva. Ahí las cuestiones de los supuestos, o el fact specie, los supuestos fácticos, van a encontrar ustedes una infinidad de casos. Y ponemos el acento en el 433, que es meramente enunciativo. Puede haber otras cuestiones que pueden ser materia de tratamiento judicial. Acá tenemos las pautas también, en este artículo, las pautas que hacen al cese o la extinción de este derecho o de esta obligación, y establece 3 circunstancias: cuando desaparecen las causas que motivaron para su imposición, si el cónyuge beneficiado, el cónyuge alimentado, inicia una unión convivencial, por supuesto, que ahí tendríamos 2 obligados o 2 personas que podrían sustentar al cónyuge. En el caso de la expresión desde el inicio de la unión convivencial, no queda claro si el inicio es al momento en que hay un pacto de convivencia, si el inicio es transcurrido los 2 años, o el inicio es a partir de que viven juntos. Es decir, en realidad no hay una claridad, y la jurisprudencia en sí no ha sido aún concreta. No sé si existiría algún fallo que determine cuándo se podría interpretar el inicio de la unión convivencial. Esta es una cuestión, y cuando, y por último, que en todos los casos lo va a referir, es cuando incurre en alguna de las causales de indignidad, el artículo 2281. En relación a los alimentos post-divorcio, no sé el tiempo, doctor, ustedes dirán, estoy bien, ¿no? 15. 10 minutos más, muchas gracias. En cuanto a lo, voy a tratar de apurarme porque si no después voy a tener un problema y me van a agarrar. Pero bueno, en cuanto a la obligación alimentaria post-divorcio, está establecido en el artículo 434, hay 2 circunstancias que posibilitan la prestación alimentaria post-divorcio. Una de ellas es padece una enfermedad grave preexistente. Esto es otro tema, porque para que sea procedente o viable esta obligación, este requerimiento, se debe probar la existencia de una enfermedad preexistente, es decir, que la enfermedad tuvo que haberse manifestado o expresado cuando existía el vínculo matrimonial. Es decir, que quedaría exento, esto también es para pensarlo, quedaría exento si un excónyuge que está solo, calculen que hoy en las ciudades urbanas, en algunas estadísticas, hay un 40% de personas que viven solas, así que calculen aquel que se divorcia, que padece alguna enfermedad, que no tiene parientes, que esa enfermedad se exteriorizó con posterioridad al divorcio, si va a poder o no exigir. En lo que dice desde un plano estrictamente positivo, el artículo en esta primera parte, en este primer inciso, dice enfermedad grave preexistente al divorcio, o sea que exista antes del divorcio, y que impida esta enfermedad autosustentarse. Hay muchas enfermedades, la fibromialgia, por ejemplo. La fibromialgia es una enfermedad bastante paralizante y comprometida. Yo he tenido casos donde tuve que discutir si la fibromialgia, que era una enfermedad pre-divorcio, preexistente al divorcio, le impedía tener o sustentarse por sus propios medios. Esta es una situación donde la persona, la cónyuge divorciada que tenía esta enfermedad,
era profesora de inglés. Y al ser profesora de inglés, en realidad tenía en su casa alumnos particulares. Eso me llevó a plantear que, si bien es una enfermedad grave, la enfermedad es una enfermedad grave, no le impedía a su sustento. Es decir, en realidad todavía no se resolvió, pero el planteo lo he hecho, porque como dice enfermedad grave persistente y que impida su subsistencia, hay enfermedades graves que por ahí no impiden el sustento. La segunda cuestión en este inciso, que también es importante, que si fallece el obligado, la obligación persiste en cabeza de los herederos del obligado. Está también la discusión en 208, también en relación al 203 y el 208, cuando mantenía la enfermedad, también era cuál era la naturaleza de esta obligación, siendo una carga de la sociedad, de la transmisión. El segundo esquema es en favor de quien no tiene recursos propios suficientes, ni la posibilidad razonable de procurárselo. En este caso, también el Código expresa que deberá tenerse en cuenta la edad, el estado de salud de los cónyuges, la capacidad laboral, la posibilidad de acceder a un empleo, el que solicita el alimentante, o la atribución judicial o fáctica, nuevamente en esta una mala interpretación, atribución fáctica de la vivienda familiar del artículo expresado en el artículo 433. En este aspecto dice que la duración en cuanto a la obligación alimentaria no puede superar el tiempo que dura el matrimonio. Es decir, que si el matrimonio duró 5 años y esta persona tiene una imposibilidad para solventarse, procurar sus recursos, bueno, pasan los 5 años y veríamos qué pasa con esta persona si no tiene otro pariente que la sustente o que pueda socorrer. Es decir, también la duración en cuanto al límite de tiempo también es una cuestión que podría ser desatinada en algún tipo de interpretación. También esto no procede respecto a la posibilidad de que exista una asignación compensatoria, es decir, en base a lo establecido por el 441, que ya nos va a hablar la doctora. O sea que la asignación compensatoria impediría también la obligación alimentaria respecto al cónyuge, al excónyuge, o sea, la obligación alimentaria post-divorcio. Los supuestos también que desaparece esta obligación, hay 4 supuestos donde se incluye, cuando desaparecen las causas que ya habíamos visto, podemos decir que inclusive cuando el divorcio se produce en una edad avanzada, hay muchos casos que a los 55 o 60 años se divorcian. En este caso que he tenido yo, la mujer ha quedado sin posibilidades, con 59 años, después no tenía trabajo, una edad donde ya es muy difícil encontrar un lugar, una inserción en el aparato productivo, una inserción laboral. Se cuestionó en función a que se le otorgó un haber jubilatorio. Esto era una de estas moratorias, un haber jubilatorio donde en realidad no alcanzaba prácticamente a cubrir las necesidades básicas. Esta situación de modificación que implica, que podría plantearse en el cese de la prestación alimentaria, la modificación económica del beneficiario también tiene que ser materia de tratamiento y de atribución del juez en cuanto a la procedencia o no. Si la persona contrae matrimonio es otro supuesto, o si vive en unión convivencial. Aquí en este artículo, en estas cuestiones o pautas para el cese de la obligación, dice que viven en unión convivencial, o sea que diríamos como pauta que a partir de que se comprueba, aunque no establezca el plazo legal para producir los efectos jurídicos que el Código establece, a partir de que viva o conviva con alguien, ¿no? Y la última es cuando,
que ya lo vimos, pero lo reitera este artículo, cuando incurren algunas de las causales de indignidad del artículo 2281 del Código. El último temita que tendríamos que ver es qué pasa con las sentencias, que también es materia para que se pueda realizar ponencias, qué pasa cuando existe un divorcio con una causal declarado inocente, uno de los cónyuges, mejor dicho, una separación personal, o un divorcio donde hay una declaración de inocencia y conserva la vocación alimentaria. ¿Qué pasa con lo que establece el artículo 7º del Código Civil y Comercial en cuanto a se aplica el artículo 7º en cuanto establece las consecuencias o directamente cesa la obligación alimentaria por aplicación de este artículo 7º? El artículo 7º, todos sabemos que los efectos temporales en relación al tiempo tiene como sustento la doctrina Rouvier en cuanto a los hechos ya cumplidos, se aparta de alguna manera a la teoría de los derechos adquiridos, pero en esta materia podríamos encontrar tres posiciones, una de ellas con aplicación estricta del artículo 7º, es cuando habla de a partir de la vigencia se aplican las consecuencias de las situaciones jurídicas. Esta situación jurídica, que era el derecho alimentario del cónyuge inocente, aplicando el artículo 7º en este aspecto, cesaría inmediatamente esta obligación alimentaria. El otro aspecto, diríamos, si mantenemos en función a que la obligación alimentaria ha cumplido con los preceptos subjetivamente requeridos para que se incorpore este derecho dentro del patrimonio como derecho adquirido, dentro del patrimonio del beneficiario. En este caso, al ser un derecho adquirido y que establece el artículo 7º que la retroactividad de la ley no puede afectar garantías constitucionales y el derecho alimentario obtenido por sentencia pasado en la autoridad de cosa ajustada, más y sin que esto implique controvertir lo que es la sentencia en cosa juzgada formal, que es esta cuota de alimentos. En este caso, si establecemos que no puede contrariar un derecho, una garantía constitucional, el derecho adquirido, mantendríamos la obligación alimentaria del cónyuge inocente. Y en la tercera postura, que es de alguna manera en el tránsito de esto que dijimos del cambio de cultura, en la aplicación de los tratados internacionales de la Constitución en cuanto en base a los derechos humanos, rige el principio pro homini, es decir, el principio en este código ha sido de alguna manera incorporado como un estándar jurídico, el favor de vitoris o el favor debilis, y como la persona más vulnerable sería aquel que ha obtenido ese derecho, y en función a un principio ético personalista, el principio pro homine sería el que mantendría la obligación en cuanto al cónyuge inocente respecto de los alimentos. Respecto de las uniones convivenciales, mucho no hay para decir. En realidad, la única obligación alimentaria que subsiste es en función al artículo 519, cuando establece la obligación de asistencia, no especifica en las uniones convivenciales el carácter material de la asistencia. No obstante ser el deber de asistencia entre los convivientes, el género, que implica, como dijimos recién, una especie que sería el carácter material de los alimentos, entendemos que procede durante la vigencia de la unión convivencial, más allá de los pactos de convivencia que pueden establecerse. O sea, dentro de este esquema de aporte mayoritario para el sustento de ambos, el hogar, de los hijos menores, de los hijos incapaces del otro, esta obligatoriedad de aporte, en el caso de que no exista capacidad productiva de alguno de los convivientes, también podría fijarse y regularse una obligación alimentaria genérica que impacte también en beneficio del otro conviviente. Nada dice, y por supuesto se extingue cualquier tipo de deber alimentario en relación a los convivientes, cese de la convivencia. Mucho más para agregar, no sé si alguno de los colegas
profesores quiere agregar algo respecto a esto. Entiendo que la procedencia se da exclusivamente en base a lo que dice el artículo 519 en cuanto al deber de asistencia entre los convivientes y en base a una pauta que rige la autonomía de la voluntad. No les pasé ya la filmina, me fui a cualquier lado, así que ya tenía acá. Pero bueno, ahora vamos a tratar de establecer básicamente algunas cuestiones importantes. Ya me excedí. Bueno, entonces la parte de alimento entre parientes haremos otra reunión. Así que bueno, disculpe, pero tienen razón acá los colegas, hay muchas cosas más para decir, son temas bastante largos para expresarlos en tan poco tiempo, pero les agradezco y creo que voy a darle el lugar que corresponde y que el mérito lo indica al doctor Pitró. Voy a hacer simplemente un minuto, un segundo más para cambiarle el tema. Doctor? ¿Va? Bueno, muchas gracias a todos y disculpen la rapidez que he tratado de exponerme a hacer esto. No, porque ya no tenía tiempo, porque si no estaba ya muy fuera de tiempo. ¿Vas a usar el aparatito? No, no, acá tengo el aparatito. El control para cambiar las Buenas tardes. Aprovecho este intervalo técnico que están haciendo mis colegas para contarles un poco, porque veo que hay acá algunos alumnos y muchos jóvenes, sobre el valor de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Las Jornadas Nacionales de Derecho Civil siempre han sido la base para las futuras reformas del derecho. En las Jornadas Nacionales de Derecho Civil solo son parte los profesores titulares y los profesores adjuntos. ¿Es así? Eso eleva muchísimo el nivel de discusión de estos eventos. Es considerada como el evento de derecho civil más importante de la Argentina y de Iberoamérica. Cada vez son más los profesores extranjeros que vienen a ella, que luchan por venir a ella, y al día de hoy, o mejor dicho, hace una semana, existían 1000 inscritos ya para esta jornada semanal. Es decir, que se han transformado en un nuevo éxito, y espero que sean manejables, porque 1000 personas a veces son inmanejables. Además, cuando ya estás, Osvaldo, ¿estás? Perfecto. No, después. Además de los paneles para los profesores, además de los temas para los profesores, hay paneles específicos introductorios y hay temas para los alumnos. El tema para los alumnos es la persona no humana. Con clara referencia a esto, a la situación jurídica que ocupan los animales en este momento en nuestro país. Creo que va a ser una jornada muy, muy interesante. Van a batir el récord de profesores extranjeros que van a venir. Se esperan debates interesantísimos, los temas son muy amplios y espero verlos a todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver ahora brevemente el tema, uno de los temas de la jornada, justamente, que es alimentos para los hijos, englobando alimentos en los temas que dio Jorge, y ahora me toca el tema este. ¿Qué podemos decir sobre los principios? En realidad yo voy a plantear la exposición como una especie de disparador de temas para que ustedes puedan plantearse dudas sobre la materia alimentaria. Justamente una de las finalidades de la jornada es plantear ponencias. Y un poco la idea es aquí traer posibles temas de ponencias sobre alimentos para los hijos. Así que el primer punto que voy a plantear, si quieren pueden ir siguiendo ahí no sé si ese cartel está muy alto para verlo, pero bueno,
vamos a ir siguiendo la exposición a través de ese PowerPoint. El primer punto que voy a plantear son los principios generales que a partir del Código Civil y Comercial rigen la materia asistencial para los hijos. El primer punto es referido a la inserción de los principios en el Código Civil y Comercial de la Convención de los Derechos del Niño y de cierta legislación argentina como la Ley 26.061 que ya estaba vigente en nuestro país. Aquí aparecen los principios del niño como sujeto de derecho, del interés superior del niño, del derecho de coparentalidad que tiene el niño, o sea, el derecho que tiene el niño a tener a los dos padres, a los dos progenitores, el derecho a ser oído y a ser parte. Estos cuatro elementos o cuatro principios generales van a regir el sistema de alimentos para los hijos. Un segundo punto interesante que incluye el nuevo código es el principio de un contenido asistencial integral, vinculado no solo a la responsabilidad parental material, sino también a una responsabilidad parental no material o espiritual, que puede identificarse como la asistencia a través del afecto que los progenitores deben darle a los hijos. Es un tipo de asistencia también, además del dinero. Un tercer punto que, a mi entender, rige los principios de esta materia en el Código Civil y Comercial es la asistencia del niño desde la concepción. O sea, con el artículo específico de alimentos para la mujer embarazada se está aludiendo al derecho del niño que está en el vientre a obtener asistencia alimentaria. Un cuarto punto es el reconocimiento económico de las tareas de la persona que está a cargo del cuidado personal. Si bien este principio ya estaba en la jurisprudencia y ya todos ustedes lo conocen, es muy importante haberlo insertado en el Código de Fondo. A partir de allí va a elaborarse una serie de principios que van hacia la asistencia integral. O sea, que la asistencia alimentaria no es una obligación unilateral de un obligado, sino que es una asistencia integral de varios obligados en relación con el hijo o con el niño. Otro principio importante, justamente vinculado con esto, es la multiresponsabilidad alimentaria. A partir del articulado de la Convención, si bien en el Código Civil no ha tenido una recepción muy brillante que digamos, aparece como un principio en ciernes para que pueda ser estudiado y aplicado por la jurisprudencia. ¿Qué significa la multiresponsabilidad? Que todos los responsables vinculados con el niño, con el hijo, con la niña o adolescente, son responsables de su asistencia. No interesa tanto si es un obligado tradicional, legitimado pasivo de una acción procesal. Todos deben estar vinculados para asistir al niño. Después esto se solucionará a través de vías de acción civil, que son justamente el punto 6 de este listado. El sistema de equilibrio se estructura a través de una elaboración y una puesta sobre la mesa de dos acciones poco conocidas en el ámbito alimentario, pero que forman parte del esquema de acciones civiles del Código Civil, que son la acción de contribución y de reembolso. Estas dos acciones civiles hacen que la acción alimentaria provea al niño de asistencia primariamente y que luego los mayores corresponsables entre ellos inicien acciones de contribución y reembolso para solucionar sus problemas con los tiempos y las lentitudes que quieran. La urgencia del niño no admite estar estableciendo si es legitimado pasivo o no es. Hay que pagar los alimentos, que lo pague el que sea, el abuelo, el tío, el padrino, el amigo, el vínculo afectivo, como dice el nuevo código, o la mamá y el papá. Después, entre los mayores, resolverán las ejecuciones y las contribuciones y reembolsos que correspondan. Un nuevo equilibrio paradigmático se plantea a partir de este 668 y de otros artículos que plantean el reembolso. Incorporación del centro de vida del niño es otro punto nuevo del código. Centro de vida del niño no solo como el lugar donde vive el niño, el lugar donde está viviendo, sino que fundamentalmente es un conjunto de vínculos afectivos, sociales, culturales, educativos, sanitarios que el niño tiene. El lugar donde vive no solo es la casa donde vive, es el conjunto de instituciones y personas que se vinculan a ese lugar. Es la vida del niño definida como un centro, como el niño en el centro y alrededor de él todas las instituciones y personas. El punto 8, la inserción del abogado del niño. Empieza a aparecer en el Código Civil y Comercial ya explícitamente, ya la ley 26.061 y la Convención lo decía, la figura de un representante legal del niño. Claro, todo ciudadano tiene derecho a un representante legal. No es solamente el ciudadano mayor de edad el que tiene derecho a un representante legal.
Esta idea de un abogado del niño restringido, limitado al niño mayor de 10 años, 12 años, 14 años, no me parece que corresponda. Un niño tiene derecho a un abogado desde que nace, desde que es concebido. Y muchas veces tiene más necesidad de un abogado cuando es pequeño. Y sus progenitores justamente no tienen el mismo interés que él, tienen interés contrapuestos con él. Entonces el niño debe tener un abogado, así como lo tiene un mayor, como lo tenemos todos nosotros, como lo tiene un anciano, como lo tiene una persona con capacidades distintas. El niño merece tener un abogado, a la edad que sea y en el lugar que sea quien sea que lo designe. No podemos empezar a poner obstáculos a esa idea del abogado del niño, porque si no, finalmente nunca va a surgir un niño que se pueda defender jurídicamente. Es muy difícil ejercer derechos si uno no tiene un especialista, un profesional que lo represente, que lo patrocine. Punto 9. Sistemas de garantías y sanciones aplicables en otras áreas del derecho. En esta idea del código vamos a traer al área alimentaria de los hijos garantías y sanciones de otras áreas. Y me parece magnífico que finalmente, después de tantas décadas pidiéndolo, los convenios alimentarios tengan garantías reales y personales. Porque si no, pareciera que a nadie le interesa su cumplimiento. Y por otro lado, sanciones realmente efectivas, sanciones que pueden provenir de cuestiones civiles, penales, administrativas, y fundamentalmente, acá yo no lo he puesto porque no está, ahora vamos a ver el estado de situación de esto, es justamente la idea de daños en materia alimentaria. No es gratuito el no pagar alimentos. No solo se priva de una asistencia, se priva de muchas otras cosas, morales y materiales y pérdidas de chance. Vamos entonces al estado de situación del sistema. Lo que he explicado hasta ahora son los principios que rigen el Código Civil en esta materia. Ahora, rápidamente, el estado de situación en esta materia alimentaria para los hijos. Primer punto, alto nivel de incumplimiento alimentario. Más del 60% de las demandas alimentarias tienen incumplimiento, total, parcial, pero incumplimiento al fin. Falta de aplicación de los principios de la Convención. Esos principios que antes cité como parte de nuestro código no se ponen en práctica. Lamentablemente no se ponen en práctica ni al niño sujeto, ni a la parentalidad completa o coparentalidad, ni tampoco el derecho a ser oído y a ser parte. Son muy pocos los planes de parentalidad donde aparece el niño, la niña o el adolescente formando parte, a pesar de que el artículo del Código específicamente dice que deberán procurar su participación. El tercer punto que yo observo, prevalencia de los intereses de los progenitores. Seguimos pensando en los juicios de divorcio que los niños no tienen ningún tipo de participación, que en los juicios de parentalidad, de cuidado personal, tampoco tienen participación, y que en los juicios alimentarios donde se tratan sus propios alimentos tampoco deben tener participación. Y finalmente, ¿qué ocurre al no tener participación ninguna? Y prevalece el interés de los progenitores, que muchas veces, vuelvo a reiterar, es contrario al interés de los hijos. Punto cuarto, falta de consideración de los centros de vida del niño en los reclamos. Bueno, lo que antes hablábamos de centro de vida del niño no está en las demandas alimentarias. Cuando uno estructura la cuota alimentaria que solicita en una demanda, yo pido una cuota de 10.000 pesos, de 15.000 pesos. El niño nació tal fecha, esta es la partida de nacimiento, sus padres son estos, viven acá y por eso la competencia es esta. Esa es la demanda alimentaria. A lo sumo se acompañará prueba de los ingresos y alguna prueba de los gastos, pero no se le muestra al juez cuál es la vida del niño, la historia del niño, quiénes son los que están en este momento sosteniendo al niño. Entonces no se sabe si soy la abuela, la que le plancha la camisa, lo lleva al colegio, o si hay una niñera contratada. Todo eso aparece en una nebulosa para el juez. Es muy difícil decidir sobre la asistencia cuando no se conoce la realidad del niño. Falta de comprensión del tenor del deber alimentario y de consideración del interés superior. ¿Qué pasa con el deber alimentario? Esto es tradicional de siempre. Los obligados tienen la idea de que no son obligados, que eso es una obligación injusta que no les corresponde. Y esto cabe tanto para el progenitor como para los abuelos. La pertinacia de los abuelos en negarse a cubrir necesidades de los nietos es increíble. Yo no lo puedo creer, pero lo veo diariamente en los casos que me tocan. La de los padres, bueno, ya la conocemos de siempre, especialmente de los progenitores varones, que en la gran mayoría son los que no cumplen, muchísima mayoría.
Entonces, esta idea de falta de comprensión nos lleva a un síndrome muy particular, que es el síndrome de huida impositiva, huida tributaria. O sea, uno frente al tributo, ante el impuesto, trata de no pagarlo, de eludirlo, o de por lo menos tratar de pagar lo menos posible. Bueno, esta misma comprensión es la que se tiene respecto del deber alimentario. Parece raro, ¿no? Pero bueno, es la misma idea que nos plantean los clientes muchas veces cuando dicen, doctor, ¿cómo puedo hacer para pagar un poco menos? 6. Ausencia de autorización automática de las cuotas. Seguimos discutiendo si es escalonado, qué escalones van, cómo se tratan los escalones. Debemos ya ir directamente a la actualización automática de las cuotas con índices específicos. No sé qué es lo que estamos esperando para empezar, para directamente en los convenios plantear esto y plantearlo a los tribunales. 7. Ausencia de garantías. Bueno, esto ya lo hablamos antes. No hay garantías en los convenios alimentarios. Un contrato de alquiler, un contrato de compraventa tiene garantías. Un contrato, un convenio alimentario no las tiene. ¿Será porque se cumple tanto que no se necesita garantizar su cumplimiento? Es raro el tema, ¿no? Pero bueno, es un misterio que hace ya décadas yo vengo pidiendo y no se logra. Y no se resuelve con bienes materiales, ¿eh? Yo siempre aconsejo hoy en día, quieren una garantía personal, muchachos, doctores o chicos, personal, garantía personal de un familiar. Imaginen quién. Imaginen quién. Los abuelos, como garantes, fiadores personales en el convenio alimentario. Así terminamos con la idea de si fue imposible procurar los alimentos, del fallo del 2005 de la Corte y todas las vueltas esas. Bueno, lo ponemos en los convenios como fiadores y garantes personales. Están obligados contractualmente. 8. No existe práctica de acción de daños y perjuicios en materia alimentaria. No tenemos costumbre ni práctica de iniciar acciones de daños y perjuicios. Antes pedíamos alimentos atrasados 2 o 3 años antes y le decíamos al cliente, mire, usted tiene una cuota de 5.000 y un alimento atrasado de 1 millón, porque hace 6 años que no paga. Bueno, el tipo se ponía chocho porque decía, bueno, por fin voy a tener plata. Y el abogado quizás pensaría cobrar algo sobre eso. Nunca vi pagar esas sumas estratosféricas. A lo sumo se iba pagando alguna cuota suplementaria por 2 o 3 meses. Después se incumplía todo, la ordinaria, la extraordinaria y la suplementaria. Entonces, ¿cuál es la solución? Acciones de daños y perjuicios. Por otra vía, distinta, una acción diferente, con un tipo de prueba distinta y con plazos diferentes. La acción alimentaria por un lado, la acción de daños y perjuicios por otro. Daño emergente, pérdida de la chance y daño moral. Porque estos 3 elementos son parte también del incumplimiento alimentario, que es otra cosa. La asistencia es una cosa, cuando hay incumplimiento hay un daño y debe resarcirse de otra forma. No se resarce pagando alimentos atrasados. Y yo creo que el Código en ese 68 ha seguido esta idea cuando limita la posibilidad de pedir alimentos impagos a 6 meses. O sea, yo creo que está buscando esa idea. Ya creo que estamos en el tiempo, ¿no, doctor? Bueno, 2 cositas más. Para plantearles, hay un campo de análisis muy interesante respecto de los alimentos en relación con los casos de adopción y de guarda. Ustedes han visto supuestos recientes de gente que desiste de la guarda y la adopción. Y también tiro yo como una idea los casos de asistencia en materia de técnicas de reproducción humana asistida. Yo creo que ahí también tenemos que asistir en las distintas situaciones familiares que se plantean, que hoy en día a veces nos dejan con niños que quedan sin padres, con varios padres, con muchos padres o con ninguno. Y a veces se plantean en situaciones novedosas que creo que la doctrina y la jurisprudencia va a tener que solucionar de alguna forma. Bueno, estas son algunas ideas para que ustedes puedan pensar en esta materia y en este tema, y si van a las jornadas a lo mejor se animan a presentar alguna ponencia o alguna idea en alguno de los foros. Creo que hay foros de alumnos también, donde se pueden presentar también ideas, y foros de profesionales para los distinguidos profesores que veo están aquí presentes. Muchas gracias y bueno, nos vemos. Bueno, mientras vamos preparando la última exposición a la doctora Medina, quería pasarles 3 avisos referentes a las jornadas. En primer lugar, que el plazo para presentar ponencias ha sido ampliado al 15 de septiembre, según me informa la doctora Medina, de manera que los asistentes pueden también trabajar sobre algunos de los temas que están indicando los expositores. En segundo lugar, que omití al principio, agradecer la
la colaboración del Centro de Graduados, que ha publicado y ha ayudado mucho a la preparación de estas jornadas o de estos trabajos preparatorios de las jornadas nacionales. Y en tercer lugar, que mañana vamos a continuar con estas jornadas preparatorias con la parte de sucesiones. Lo veo al doctor Ariana acá presente, que mañana va a exponer junto con la doctora Hernández, el doctor Solari y quien les habla, que vamos a hablar de los temas de partición y de colación, que son los temas que tratan las jornadas nacionales en materia de sucesiones. Así que están también todos invitados a participar en el mismo horario y en este mismo lugar en el día de mañana. Y ahora la dejamos en uso de la palabra a la doctora Medina. Bueno, nuevamente los saludo y les agradezco por estar acá. Y a mí me toca hablar de una de las grandes novedades en materia de familia, que es la compensación económica. Bueno, yo les pregunto y me pregunto, ¿qué es la compensación económica? Y quizás habría que contestar con una de las frases que circula en París, que es uno de los grandes misterios de París, y si es uno de los grandes misterios de los descubridores de la compensación económica. Imagínense para nosotros que nunca la hemos aplicado, que no la conocemos, que no tenemos jurisprudencia y poca y escasa doctrina. La verdad que es más que un misterio, es una incógnita, y ustedes, muchos de ustedes van a ser los futuros jueces y van a ser todos los abogados que van a tener que plantearla, discutirla y debatirla. Bien, les corresponderá analizar las aristas, pulirlas, determinar los contornos y hacerlo comprensible para los usuarios. Que día a día se preguntan, pero ¿cómo calculo la compensación económica? Como si hubiera un libreto para calcular la compensación económica, cosa que no lo hay ni acá ni en ningún lugar del mundo. ¿Qué voy a tratar de hacer con vuestra ayuda? Por supuesto. Y bueno, vamos a tratar de lanzar algunas ideas inspiradoras, empezando por ver ¿qué es esto de la compensación económica? La compensación económica es un derecho personal reconocido al cónyuge o al conviviente, al que el divorcio, la nulidad o la finalización de la convivencia le produce un empeoramiento en la situación económica que gozaba en el matrimonio o la convivencia, colocándolo en posición de inferioridad frente a la conservada por el otro consorte o conviviente. Esto no dice poco o nada, salvo que alguien escribió una definición. A mí me interesa preguntarles, a ver, ¿la compensación económica tiene base constitucional? ¿Ustedes qué opinan? ¿Está en la Constitución? Miren, si vemos la Constitución en su texto literal, podríamos decir la compensación económica está en la Constitución, porque el artículo 14 bis, ese que viene de la Constitución peronista del 49, dice la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar, y el acceso no inmediato, y la protección de los derechos de la seguridad social. Pero ustedes se creen que el legislador del 49 o el legislador del 94, cuando se refería a la compensación económica familiar, hacía referencia a esta compensación económica que nos trae el Código Civil y Comercial? No. Sinceramente, si bien los términos son los mismos, no podemos decir que la base constitucional de la compensación económica esté aquí, por más que estos sean los términos. Pero entonces ustedes me dicen, ¿no tiene base constitucional? Sí, sí la tiene. Pero esta base constitucional no es tan fácil de descubrir porque no la vamos a tener en términos textuales. No hay un artículo de la Constitución que me hable de la compensación económica. Pero sí hay una base constitucional. ¿En qué? ¿Dónde está la base constitucional? En la solidaridad que proviene de los derechos humanos, pero por sobre todas las cosas, estimados colegas,
y futuros colegas, la compensación está incluida en la Constitución, en el principio más fuerte que tiene la Constitución, que es el principio de la igualdad de todos los seres humanos. Y la compensación económica apunta justamente a la igualdad del hombre y de la mujer dentro del matrimonio, a la igualdad si el matrimonio no es de hombre y mujer, o si la unión convivencial no es de hombre y mujer, a la igualdad de los convivientes y a la igualdad de los cónyuges. Y también está en la autonomía de la voluntad del artículo 19, es decir, que la respuesta es sí. La compensación económica tiene base constitucional. ¿Y por qué buscamos la base constitucional? Porque nuestro nuevo Código Civil y Comercial nos habla del diálogo de fuente y nos dice que lo primero que hay que hacer es buscar dónde está la relación constitucional con el Código Civil y Comercial. ¿Cómo se regula la compensación económica? No es cuestión baladí. No es que yo quiera dar una clase acá de compensación económica, pero quiero establecer diferencias. La compensación económica está regulada para el matrimonio en cuanto a divorcio y nulidad del matrimonio y para la unión convivencial en los artículos 441, 442, 428 y 29 y el 524 y el 525. ¿Es acaso igual? No. Hay netas diferencias. Y esas diferencias son las que ustedes tienen que mirar y tienen que conocer. Porque son diferencias que no se dan en otros países, porque son diferencias que no se pueden olvidar. Y porque son diferencias que van a tener que ustedes determinar si son constitucionalmente válidas algunas veces y si algunas veces pueden tomar lo que se dice para el matrimonio en las uniones convivenciales y viceversa. O al menos entender por qué en algunos casos las compensaciones económicas se dan de una manera y en otros casos de manera diferente. Pero bien, les pido que leamos a toda velocidad el artículo 441 que dice compensación económica. El cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto, que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir, estamos hablando del matrimonio, cónyuge, en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o excepcionalmente por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez. Y después en el 442 va a establecer la fijación judicial de la compensación económica si no se ponen de acuerdo las partes y el monto de la fijación de la compensación económica sobre la base de diferentes circunstancias: el estado patrimonial, la dedicación que cada cónyuge brindó a la familia, a la crianza y educación de los hijos, la edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos, la capacitación laboral, la colaboración prestada a las actividades mercantiles o industriales o profesionales del otro, la atribución de la vivienda familiar y finalmente les quiero remarcar que esta compensación caduca a los 6 meses de haberse dictado la sentencia de divorcio. Y a ver, estimados amigos, ¿cuáles son las diferencias entre la compensación económica en la unión convivencial y en el matrimonio? Primera diferencia. En el matrimonio, la compensación económica puede ser dada por una prestación única, una renta temporaria y excepcionalmente por tiempo indeterminado. Ejemplo, si mi madre se divorciara ahora, que tiene 80 años, difícilmente se vaya a integrar al mercado laboral. Ella va a tener que obtener una compensación económica por tiempo indeterminado.
Pero si mi madre, en vez de estar casada, hubiera vivido en unión convivencial, no señores, no podría tener una compensación por tiempo indeterminado porque en la unión convivencial la prestación compensatoria se da por prestación única o renta temporaria, pero por plazo determinado. No hay posibilidad de que sea de por vida. Primera diferencia. Segunda diferencia, el máximo de tiempo va a ser el tiempo de la convivencia. ¿Puede pactarse el no reclamo en el matrimonio y en la unión convivencial? Si yo puedo pactar que no voy a reclamar una prestación compensatoria, que esto no va a entrar en mi régimen económico, o puedo pactar cuánto va a ser o cómo va a estar regulado en el momento de casarme. Recuerden ustedes la importancia de la economía y el derecho, que siempre nos ha indicado que es mejor pactar antes que después, que los pactos siempre son económicamente más rentables cuando se hacen cuando las partes están de común acuerdo y no después, cuando las partes están peleadas, disputadas, divorciándose. Bien, en el matrimonio no puede pactarse porque las convenciones matrimoniales al momento de la celebración del matrimonio tienen acotado la cuestión por la que pueden ser celebradas. Mientras que en las uniones convivenciales hay una apertura a la celebración de las convenciones matrimoniales. Por lo menos podemos discutir si se pueden o no pactar la renuncia, y por supuesto podemos discutir con mayor flexibilidad si podemos pactar de antemano cómo vamos a regular la compensación económica al momento de la disolución de la unión convivencial. ¿Se acuerdan que leímos lo de la caducidad? Bien, ¿cómo se cuenta el plazo de caducidad en la unión convivencial y en el matrimonio? En el matrimonio es desde la sentencia de divorcio se cuenta este plazo de caducidad en 6 meses. En la unión convivencial es distinto, porque la unión convivencial es desde que cesa o desde que se termina la unión convivencial, y la unión convivencial puede terminar por el cese de la convivencia. Entonces tiene trascendencia el momento en que cesa la separación. Y la última gran diferencia es si se permite o no se permite determinar compensaciones económicas a la muerte. A ver, estimados colegas, ¿la compensación económica viene a equilibrar economías dispares? No. Viene a equilibrar una situación producida por el divorcio, de acuerdo a la posición que teníamos en el matrimonio. Es claro que se produce con el divorcio. En todos los países del mundo donde se legisló para el divorcio. ¿Y para la muerte? La verdad que yo no lo encontré en ningún país. Pero en la Argentina se incorporó la compensación económica para la muerte en el caso de la unión convivencial. Es decir, acá tenemos una gran diferencia. La muerte como nacimiento de la compensación. En el matrimonio no lo admite, solo se habilita como efecto del divorcio. En la unión convivencial sí da lugar en caso de muerte de uno de sus integrantes.
La distinción, a mi juicio, está basada en que el cónyuge tiene derechos hereditarios y el conviviente no. En contra se encuentra Solari, mi estimado amigo, profesor de esta alta casa de estudio, que piensa, por el contrario, que debería dársele también al cónyuge y que es inconstitucional. Podríamos llegar a decir, con el razonamiento de Solari, que no se le dé al cónyuge. Porque si se le da al conviviente, ¿por qué no dársele al cónyuge si la misma situación de desequilibrio se puede producir con la muerte que con el divorcio? Vamos a plantear algunas diferencias. Diferencias en cuanto a naturaleza jurídica, no porque a mí me interese demasiado la naturaleza jurídica de los institutos nuevos, pero esta diferencia con los alimentos tiene que quedar clara, porque como es un instituto nuevo, la gente se confunde. La compensación económica no es el reclamo alimentario de quien está, reclamo alimentario del cual también nos habló el profesor Bereberes del Campo. Los alimentos nacen de la necesidad, mientras que la compensación económica nacen del desequilibrio manifiesto. Tienen por causa adecuada el matrimonio y el divorcio. En los alimentos, insisto, tiene que haber necesidad. En cambio, en la compensación económica puede que no exista esa necesidad. Necesidad imprescindible para los alimentos, pero no en la compensación económica. Las compensaciones económicas generan un derecho de crédito. Los alimentos son inherentes a la persona, no se pueden ceder, compensar, transar, embargar, transferir por actos entre vivos. Son derechos humanos personalísimos y modificables en principio. El alimento tiene por finalidad cubrir necesidades. La prestación compensatoria no tiene por fin cubrir necesidades, tiene una función reequilibradora. Otra diferencia. Los alimentos se pueden establecer en una medida precautoria. Se pueden establecer en un proceso de violencia. Ustedes inician un proceso de violencia y pueden darle alimentos provisorios. ¿A ustedes les parece que la prestación compensatoria puede venir de la mano en un proceso de violencia y en una medida precautoria? De ninguna manera. O bien son producto de un acuerdo, la prestación compensatoria, o bien son producto de una sentencia, pero nunca van a ser producto de una medida precautoria. En los alimentos, la muerte del deudor, por lo general, extingue el derecho de alimentos. Digo por lo general porque hace un minuto acabamos de escuchar una hipótesis en la que no lo extingue. En la prestación compensatoria, la muerte del deudor no extingue el derecho de alimentos. En los alimentos, la quiebra al alimentante le da un derecho preferente. La prestación compensatoria no tiene preferencias en la quiebra. En definitiva, la prestación compensatoria puede servir para cubrir necesidades, pero este no es ni su finalidad ni su objetivo. Puede ser establecido su monto en convenciones anteriores al matrimonio o a la unión convivencial. Eso ya se los dije hace un rato. El código, en el artículo 446, en el matrimonio no lo admite en las convenciones matrimoniales. En las convenciones, en las uniones convivenciales, sí se puede mantener. O por lo menos se puede hacer. Por último, para no agotar yo el tiempo, ¿qué hay que probar? ¿Qué tengo que yo probar para ser acreedora de una compensación económica? Bueno, lo primero que tengo que probar es que tengo la inteligencia suficiente para encontrar un buen abogado
que sepa demostrar lo que yo tengo que probar. Un descenso en el nivel de vida efectivamente gozado en el transcurso de la relación, con independencia de la situación de necesidad mayor o menor del acreedor. Y dada la naturaleza esencialmente no alimenticia de la misma, pero teniendo en cuenta las expectativas de bienestar económico que pudiera haber creado el cónyuge solicitante en base a las condiciones bajo las que se hubiera desarrollado y conformado la vida conyugal, no debiendo entenderse como un derecho de nivelación o de indiscriminada igualación, determinando automáticamente por el hecho de contraer matrimonio. ¿Qué debo probar? La situación económica vigente al momento de la ruptura y un elemento personal. Por ejemplo, que yo tenía 5 hijos, que me dedicaba a cuidarlos, que 2 de ellos eran discapacitados, que después de la ruptura los voy a seguir cuidando, que atento a esta situación matrimonial que yo tenía, yo no podía trabajar y no podía capacitarme. No es necesario que yo pruebe culpa alguna o no tiene ninguna trascendencia mi inocencia en el divorcio. No se va a juzgar si yo fui mala o buena esposa, pero sí el rol económico que desempeñé en mi relación convivencial, ya sea matrimonial o dentro de una unión convivencial. No puedo yo pretender que una compensación económica iguale mi patrimonio con el de mi cónyuge. Si yo me casé con un señor extraordinariamente rico y viví muchos años, o pocos, en una excelentísima posición económica, no puedo pretender que el divorcio a mí me asegure seguir viviendo en esta posición económica. No lo podía pretender antes, cuando la inocencia me daba los derechos de los alimentos del cónyuge inocente, menos ahora. Lo que yo busco es igualar aquello que la relación matrimonial desigualó. Es muy fácil verlo en ejemplos extremos, como por ejemplo la ingeniera informática, que dejó de ejercer su carrera durante 5 años para cuidar los hijos de su marido, su suegra, a su marido, apoyarlo a él para que él siguiera creciendo. Y a los 5 años se divorcia. Y en esos 5 años nunca trabajó. Insertarse en el mercado informático después de 5 años sin estar trabajando es, no diría imposible, pero sí durísimo. La posición que yo tenía en el matrimonio me generó una desventaja por la ruptura de ese matrimonio. Sea quien sea que tuvo la culpa de la ruptura, eso no importa. Sea cual fuera el régimen de bienes que yo hubiera asumido. Claro, si era de separación de bienes es más claro. En el régimen de comunidad, yo voy a recibir bienes y será distinta mi situación patrimonial. Pero de todas maneras, yo salgo empobrecida de esto. Y alguien se ha enriquecido aun cuando no se den los parámetros del enriquecimiento sin causa. Porque no hay ningún hecho ilícito en la relación matrimonial. Pero las pautas pero disuelto el matrimonio o la unión convivencial, la familia sigue existiendo.
y yo me sigo haciendo cargo de mis hijos. Y aun cuando no fuera así, mi relación familiar fue lo que a mí me produjo un empobrecimiento, y la situación en la que yo quedé es una situación de desvalorización, de minusvalía, que es la que va a tener que ser compensada económicamente. Y allí lo difícil, porque no hay pautas, porque esta no es una cuestión que se puede determinar con pautas matemáticas. Qué sencillo sería si pudiéramos hacerlo. Esto requiere un traje a medida. Y una amiga mía, profesora de esta alta casa de estudio, el otro día me estaba muy contenta porque iba a calcular la compensación económica de acuerdo al sueldo que figura publicado de la empresa de servicio doméstico, multiplicado, ella había hecho la cuenta, multiplicado por un montón de años. Eso era lo que a ella se le había ocurrido como manera de determinar el enriquecimiento de su marido y el aporte de ella y el empobrecimiento a los fines de, durante 5 años, poder medir el enriquecimiento de ella, el empobrecimiento del otro y la minusvalía que ella requería para volver a capacitarse. Estaba muy contenta porque el monto que le daba esta sumatoria era de 300.000 pesos. Cifra que le parecía altísima. Mientras que por el otro lado podemos tener la esposa de un gerente de una empresa multinacional y dueño de 2 laboratorios, cuya mujer ha colaborado en su crecimiento empresarial y ha tenido un nivel de vida altísimo, y a consecuencia del rompimiento matrimonial tiene una crisis en su nivel de vida. Y cuando uno mira las pautas que tiene que tener en cuenta, en este caso, no va a poder hacer cuentas en base al salario del empleado de servicio doméstico. Y si a esta señora le ofrecen 300.000 pesos, probablemente rompa el contrato de locación de servicio con su abogado antes de empezar. Con lo cual, lo que yo le estoy indicando es que las pautas son subjetivas. El código, nuestro código, determina una serie de pautas de valoración que no son iguales para todo el mundo. Sí, son iguales para las mismas pautas, pero dependerá de las condiciones de cada persona para la determinación del monto que se requiere. No es lo mismo pagar un posgrado a un profesional para que se reinserte en el mercado laboral que tener que pagar para que se reinserte una persona que tiene que hacer un curso de electricista, por ejemplo. Bien. Al revés. Gracias. Hay una cosa que yo no tengo resuelta, se las planteo para ver qué ustedes piensan. ¿Qué pasa con las separaciones de hecho largas? Porque nuestra legislación prevé que la compensación se fija al momento del divorcio y que ahí es el momento que hay que determinar el desequilibrio, al momento del divorcio. Pero puede ocurrir que este divorcio
divorcio venga precedido de una gran separación de hecho. Los tribunales españoles no suelen conceder la pensión compensatoria solicitada cuando viene precedido de una gran separación de hechos. No son requisitos. Por otra parte, otro tema es que no son requisitos para la determinación de la compensación económica la existencia de hijos, la necesidad del reclamante, estar casado por el régimen de separación de bienes, entre algunos de los requisitos a establecer. Yo solo he querido fijar algunas pautas para tratar de determinar. Quiero decirles que el juez debe verificar si se cumplen los requisitos, en especial si se ha producido el desequilibrio. Una vez determinada la existencia de desequilibrio, determinar cuál es la cuantía. Y en tercer lugar, determinar si la compensación debe ser definitiva o temporal. Y después fijar cómo debe pagarse. No estaría fácil esta. Ninguna de las 3 o 4 determinaciones son sencillas, ni para los abogados ni para los jueces. Para finalizar, les dejo un ámbito de reflexión. La compensación económica, para mí, tiene la gran ventaja que busca fundamentalmente lograr el principio tan ansiado de la igualdad. Y yo lo que me pregunto es, gracias a este código, ¿habrá más justicia cuando este niño que tenemos en pantalla sea grande? Gracias por vuestra atención. Bueno, vamos a abrir a continuación el espacio para hacer preguntas, los que deseen hacerlas, si quieren acercarse aquí al estrado o indicar a quién van dirigidas. Son los temas que hablaron los profesores Berbere, Pitró y la doctora Medina. La doctora va a empezar a formular algunas preguntas. Yo quiero formular una aclaración o una pregunta. Miren qué linda foto que se pone de sí mismo. Está muy bien. Mi hijo y yo, hace 11 años. Hermosa foto. Osvaldo Pitró decía que hay un ámbito en orden a la falta de pago de los alimentos que no está ni ensayado ni suficientemente profundizado, que es el de los daños y perjuicios. Coincido con él. Y hay otro ámbito que está empezando a ser ensayado hoy en día en la búsqueda intensa del cobro de los alimentos, que es el de la violencia. ¿Por qué? Porque la Ley de Protección Integral contra las mujeres, la Ley de Protección Integral a las mujeres, acá me señala el doctor Ignacio González Magaña que me había equivocado al decir contra, establece que es violencia económica para la mujer sustraerle, retraerle, eliminarle, quitarle cualquier elemento que haga a su patrimonio o no pagarle los alimentos a ella. Eso está claro en el artículo de la ley. Cuando el decreto reglamentario aclara este artículo, dice que constituye violencia económica no pagar los alimentos de los hijos. Porque si a la madre no le pagan los alimentos de los hijos, la obligan a ella a hacerse cargo totalmente de lo que es una carga para los dos. Entonces, la ley de violencia, la ley de protección integral, es otra arma, porque tiene otras medidas específicas, mucho más flexibles y mucho más intimidatorias que
el mero pago de alimentos. Y lo que yo estoy viendo es que además de exigirse el pago de los alimentos o de los procesos por alimentos, se inician ante el incumplimiento reiterado de los alimentos, se hacen denuncias por violencia económica. Y esto trae como consecuencia o bien el camino a los daños o bien inmediatamente las multas. Multas que son mucho más ágiles, más rápidas y más efectivas que las multas, los atraentes de los alimentos del derecho privado o del derecho civil común. Ya hay varios fallos en la Argentina, empezando por uno de Bahía Blanca, anterior a la reforma, que utilizan las leyes de violencia para lograr mayor efectividad en el cumplimiento de mayor o alguna efectividad en el cumplimiento de los procesos por alimentos unidos a los procesos por daños y perjuicios. Eso es lo que yo quería aclarar. Sí, de cualquier manera también podríamos, complementando lo que dice la doctora, el Código Civil y Comercial ha existido una procesalización del código e interpretamos que el juez cumple un rol muy importante, y en lo que dice la doctora Medina respecto a la amplitud en cuanto a la posibilidad de ejercer medidas de alguna manera coercitivas frente al incumplimiento, por ejemplo, fallos donde se ha impedido la salida del país a aquel incumplidor, entre otras cuestiones, alguna anotación para no solamente para vender sino para comprar, la posibilidad de ejercer medidas cautelares de carácter instrumental futuras. Es decir, yo creo que hoy en el ámbito de esta procesalización del Código Civil, el Código Civil y Comercial, el juez tiene que ver mucho en cuanto a qué medidas tomar en la medida de extensión que exija o exija el cumplimiento a través de esas cautelares, ¿no? Esos procesos cautelares. En algunas provincias he visto, por ejemplo, la orden de que no se le extienda el carnet de conductor. Exactamente. Sí, hay fallos. Quizás acá no puede ser algo tan duro, pero en provincias en las que todo depende de la utilización del auto, es muy, pero muy importante no tener carnet de conductor. Sí, la renovación, o sea, la renovación, ya no se impide la renovación si existe deudas alimentarias. Y creo que esto propicia la corrección para que se termine de una vez por todas esta morosidad persistente por parte de los progenitores respecto a los alimentos debidos a los hijos menores, que realmente yo en el caso del ejercicio profesional he tenido muchísimos casos y he tenido muchísimos casos donde se resulta imposible percibir. Tengo que actualmente se trasladó, ejerce la profesión a una provincia, no tengo forma de exigir el cumplimiento. Así de simple. Yo creo que lo que viene ahora, el paso siguiente, ya que va a haber un nuevo código procesal en materia de familia, tanto a nivel de nación como de las provincias y de la ciudad, es buscar un procedimiento de alimentos que realmente sea consecuente con el niño sujeto de derecho, con la urgencia de estas cuestiones, donde vayamos hacia un proceso monitorio que permita al juez tomar medidas inaudita parte, cautelares, que ya las tiene hoy, pero que estén pautadas, procesales, digamos, explícitamente en el código. Hoy en día el juez puede tomar medidas cautelares de todo tipo, que hagan una tutela efectiva. Lo que pasa es que no lo hacen, entonces directamente hay demasiadas vueltas, demasiadas audiencias, demasiadas mediaciones que no conducen a nada. Esto no es una cuestión mediable. Pasar alimentos de los hijos no se puede mediar. ¿Qué va a mediar? ¿Que le pasa la mitad? ¿Le pasa una parte? Lo tiene que pagar. Podrá mediar después los instrumentos contractuales o convencionales, pero primero tiene que empezar a pagar. Y esto es lo que lleva a que hoy en día se haga muy largo todo esto. Entonces, en un nuevo código procesal, ir hacia sistemas procesales que puedan contemplar esto y que fundamentalmente, como decía recién tanto la doctora Medina como el doctor Berbere, se puedan ampliar a nuevas situaciones, vincular
procesos de violencia, con procesos asistenciales, haciendo una especie de link, hoy en día que es tan común esto, para linkear. La familia es una sola, el niño es uno solo, la mujer es una sola, el hombre es uno solo. No es que ahí va, uno es el violento que tiene violencia con la esposa y otro es el que no cumple alimentos para los hijos. Es el mismo tipo. Entonces, como es el mismo tipo, no puede haber dos procesos distintos, tiene que ser uno solo. Y buscar la manera de integrar todo esto, porque si no resulta injusto. Yo creo que en cuanto a sanciones tenemos que abrir un poco también la cabeza. No creo que se pueda meter preso a una persona que no paga alimentos, pero sí que se puedan tomar medidas, a veces novedosas, modernas, respecto de personas que incumplen en forma reiterada con la obligación alimentaria. A veces hay lugares, no voy a decir de detención, pero sí de entrenamiento o de educación o de rehabilitación de personas que no pagan sus alimentos. Esos centros de rehabilitación no van a juntar al incumplidor de alimentario con un asesino o un ladrón, aunque a lo mejor es tan grave como ellos lo que hace, pero lo va a juntar con otros tipos que tampoco pagan alimentos y va a haber alguien que los va a tratar de rehabilitar, o sea, de alguna forma. Hay que buscar nuevas salidas y estos centros de rehabilitación no van a funcionar 24 horas, por ahí funcionan el fin de semana, después en la semana que vaya a trabajar para pagar los alimentos. O van a funcionar de noche, cuando sale del trabajo, va al centro de rehabilitación y sale a la mañana. O sea, hay que buscar maneras de que esto se pueda reconducir, porque si no es muy difícil. O sea, el incumplidor alimentario es todo un tema psicológico, como decía antes, es el que se reacciona frente al impuesto, al tributo, no quiere pagarlo. ¿Por qué? Y pues yo no sé qué hacen con el tributo. Con los alimentos es lo mismo, yo no sé qué hace con los alimentos mi mujer. Una última propuesta, que es una idea que no pude esbozarla respecto a los alimentos entre parientes. Yo creo que en cuanto a los alimentos en la menor edad, que requiere la observancia de la condición de fortuna de los progenitores, una propuesta que he pregonado durante mucho tiempo es que la misma exigencia en cuanto al nivel de condición de fortuna se debe inspirar a la obligación alimentaria respecto a las personas mayores. Es decir, un padre, una madre, un progenitor, respecto a su hijo menor, tiene una obligación alimentaria en función a su condición de fortuna. Un hijo mayor de edad, respecto a su padre de 65, 70, 75 años, donde percibe un retiro, una jubilación de 6.000, 7.000 pesos, la obligación alimentaria es en función a complementar por su necesidad y no en función a la condición de fortuna de este hijo mayor. Lo que muchas veces he pregonado y he dicho inclusive a la gente de la cátedra es que se establezca como obligación entre mayores respecto a la obligación en relación a los descendientes, no en función a la necesidad, en función a la necesidad para su sustento y su subsistencia, y no exclusivamente en relación a esos alimentos naturales, vivienda, manutención, vestimenta y servicios asistenciales, sino que esto sea en función a la condición de fortuna. Muchas veces existen hijos ricos y padres pobres. Esa es mi propuesta, para que de alguna manera como ponencia, cuando la mayoría de aquellos que vamos a intervenir en el Congreso lo podamos ofrecer. Bueno, me han pedido que vayamos concluyendo. Por mi parte les agradezco a todos los que me acompañaron en el uso de la palabra. Ya que estamos hablando de los alimentos, yo también voy a hacer una muy breve reflexión. Creo que el Código Civil y Comercial ha avanzado en la tutela judicial efectiva con respecto al cumplimiento de los alimentos, pero falta mucho todavía por hacer. Hay algunas medidas novedosas que se han tomado, como la prohibición de salida de algún viajero, creo que al Uruguay, que no ha pagado alimentos, algunas otras cuestiones que pueden ser objeto de desarrollo. Creo que, sin embargo, por ejemplo, en materia de solidaridad, el Código Civil y Comercial distingue al empleador privado del empleador público. ¿Por qué? Porque en el cumplimiento del oficio de embargo que no es satisfecho, que no es cumplido por el empleador privado, lo hace solidariamente responsable. En cambio, el funcionario público que no cumple por cuestiones
vaya a saber por qué la misma carga está regido por las leyes del derecho administrativo. Esta diferencia que probablemente reconozca opiniones políticas, creo que tiene que ser repensada el día de mañana. Muchas gracias a todos por la participación.